Buenas tardes a todos. Quiero daros la bienvenida a este evento y a esta mesa. Que me lo han puesto muy difícil porque la verdad es que una mesa que se llama Retos para la recuperación física y emocional de la ciudadanía, con tan poco tiempo, con tanto que contar, es complicado. Pero bueno, voy a pasar a presentaros a unos ponentes de lujo que seguro que nos van a aportar muchísimo. En primer lugar, tenemos a la doctora Pilar Caminero Luna, enfermera especialista en salud mental. Es doctora por la Universidad Pontificia de Salamanca, licenciada en Psicología y máster en Salud Pública. Tiene una amplia experiencia en los ámbitos asistencial, en gestión y en coordinación de equipos. Tiene además un perfil muy completo docente, tanto en teoría como práctica, en el ámbito de la enfermería de salud mental, en el que también ha publicado. Y es la autora principal del Manual de Procedimientos de Enfermería de Salud Mental de la Consejería de Sanidad de Madrid. En su caso nos va a hablar sobre los retos de los cuidados enfermeros de la salud mental tras la pandemia. En segundo lugar, nos va a hablar don Luis González Díez, presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid. Es presidente de este colegio desde 2014 y consejero del Servicio Madrileño de Salud desde el 2014 también. Ha sido secretario de su colegio y vocal de la Oficina de Farmacia, tesorero de la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles y vicesecretario de la Asociación de Empresarios Farmacéuticos de Madrid. Y nos va a presentar la charla Farmacéuticos, Colaboración y Compromiso Profesional. Después vamos a escuchar a doña Timanfaya Hernández Martínez, vicedecana del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Es licenciada en Psicología por la Universidad Complutense, máster en Psicología Forense y Penitenciaria, coordinadora del área jurídica docente del Máster de Psicología General Sanitaria y profesora del Máster de Psicología Forense de la Rey Juan Carlos. Psicóloga de la Red Nacional de Atención a las Víctimas del Terrorismo, miembro del equipo de expertos en actuaciones y atención psicológica del COVID-19 y es miembro del Comité de Acreditación de Psicología de Emergencias y Catástrofes y del de Psicología Jurídica Forense. Su exposición va a versar sobre la importancia de la salud psicológica en nuestra calidad de vida. Posteriormente, vamos a escuchar a don Manuel Lázaro Rubio, vocal de la Junta de Gobierno del Colegio de Veterinarios de Madrid. Es licenciado en Veterinaria por la Universidad Complutense, ejerce como clínico en animales de compañía desde esa fecha y en la actualidad es miembro del GERPAC, Grupo de Especialistas en Reproducción y Pediatría en Animales de Compañía, del Grupo de Especialistas en Etología Clínica y dentro del Colegio de Veterinarios inició su labor durante los primeros años en la vocalía social de dicho colegio, ocupándose posteriormente de la sección económica y en la actualidad de la vocalía de imagen y difusión. En su caso nos va a hablar de los beneficios para la salud de la convivencia como mascotas. Y por último vamos a escuchar a don Rubén Yusta Tirado, vocal de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Trabajo Social de Madrid. Es diplomado en Trabajo Social por la Universidad Complutense y máster en Gerontología y Atención Centrada en la Persona en la Universidad Internacional de Valencia. Actualmente está doctorando en Trabajo Social en la Complutense. Es miembro de la Comisión Gerontológica del Colegio Oficial de Trabajo Social de Madrid y su carrera profesional gira en torno a este ámbito de la gerontología, habiendo trabajado asistencialmente en diferentes residencias de mayores. Además de su trabajo directo en intervención, cuenta con experiencia en la docencia en diferentes formaciones relacionadas con gerontología y, en su caso, viene a hablarnos sobre el importante papel del trabajo social en los sistemas de recuperación post-COVID. Vamos a tener unas ponencias de unos 6-7 minutos. Voy a intentar ser bastante estricta con el tema horario. Disculpadme si os tengo que cortar, pero tenemos también unas restricciones posteriores. Y, en primer lugar, pues ya doy paso a la doctora Pilar Caminero con su ponencia Los retos de los cuidados enfermeros de la salud mental tras la pandemia. Bueno, buenos días. Quería, en primer lugar, agradecer la posibilidad que nos dan a los enfermeros de estar en esta mesa de tan suma relevancia. Quiero pasar muy deprisa a los dos primeros puntos, que es como la antesala de lo que realmente queremos explicar desde las enfermerías, desde el colegio, que son los retos, ¿no? Queremos hacer como mucho hincapié en la importancia que tiene la enfermería y los cuidados en el COVID y la importancia de la pandemia y los efectos psicológicos que ha tenido la pandemia en donde las enfermeras. Podemos decir sin lugar a dudas que el tiempo pasado ha sido la etapa más difícil de nuestra experiencia laboral y también quizá personal. Sabemos que, según la OMS, la enfermería conforma el 50% de todos los profesionales sanitarios.
En España ha habido un 10% de ciudadanos que han contraído el COVID, pero, sin embargo, en la enfermería somos un 37%, una visible mayoría. Ahí tenemos un programa que también que es el PAISE, que es para ayudar a los profesionales sanitarios, y han sido atendidos más de 140 enfermeras. Y también desde la Oficina Regional de Coordinación de Salud Mental, que se han aumentado los dispositivos y hay muchos más profesionales, pues llevamos a 6.000 profesionales atendidos. Esto a modo de introducción. Decirle que los cuidados profesionales los hacemos los enfermeros, según la Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias. Aunque todos cuidamos, los cuidados científicos y profesionales nos corresponden a nosotros. No por eso es que no necesitemos ser cuidados nosotros también, que eso algunas veces se nos olvida. Y que tenemos otras funciones como puede ser la docencia, la investigación y la gestión de suma importancia que también se han adolecido en la pandemia, no solo la asistencial. He hecho una pequeña revisión así rapidito para que vieran un poco, compartir con ustedes las etapas psicológicas por las que hemos pasado la enfermería. Se dice que los primeros días que nos ofrecimos estábamos todos intentando ayudar, muy entusiasmadas, después vino el miedo al contagio. Pasadas 2 semanas pegamos un bajón y una crisis donde empezaron a haber bajas, empiezan a duplicarse los turnos y entonces empieza el agotamiento emocional para finalmente, saltando 4 o 6 semanas, 8 semanas, se dice que ya tenemos una más motivación y renovación energética y, por supuesto, nos hemos empoderado con el problema y hemos desarrollado mucha resiliencia. En cuanto a los factores de riesgo de padecer problemas de salud mental a las enfermeras, pues se lo pongo muy rapidito, pero sí que era la enfermera joven, la enfermera que no tiene experiencia, la que está en primera línea, las que no tienen equipos de protección y, por supuesto, los que estaban casados y con hijos por el miedo al contagio. También, haciendo revisiones en los autores, pues he visto los factores estresores, que los pongo así rapidito para no robarle tiempo, pero sí que ha sido muy importante el mantenerse muy cerca de un virus que no conocíamos, estar todos los días al lado de la muerte, la impotencia de no poder curar, el desconocimiento y finalmente el que he puesto en rojo, los dilemas éticos. Hemos sufrido mucho porque no sabíamos si era mejor cuidar a los pacientes o cuidarnos nosotros, porque si nos acercábamos a los pacientes, pues luego podíamos llevar el contagio a nuestras familias. El dilema ético. Y también, pues esto, dicen los autores, que hemos pasado todo este tipo de consecuencias psicológicas, ¿no? Y pues muchas más. Después de estar en contacto durante más de un año han aparecido los pensamientos autolíticos, el síndrome de burnout y el estrés postraumático. Luego, ¿qué se ha desencadenado después del afrontamiento ineficaz que no hemos sabido manejar? Pues ha habido sobre todo una consecuencia que ahora está dando muchos problemas y que está generando muchas bajas laborales, que es el COVID persistente, que imagino que todos saben de ello. Y esto es una cosa que me ha gustado traerla porque es como un semáforo que nosotros tenemos, que en la medida que dura la crisis y la medida que las exigencias del entorno son mayores, el semáforo se va poniendo más rojo. Entonces, nosotros los enfermeros, y bueno, todos los profesionales sanitarios, tienen que saber en qué momento está su zona de peligro para poder pedir ayuda y no saltar nunca del estrés funcional, saludable o estrés negativo. De parte de la persona con enfermedad mental, pues nos ha sorprendido mucho que creíamos que iban a tener mayor riesgo de contagio, dificultades, porque los pacientes mentales, como tienen esa fama de que no están completamente dependientes, que no es verdad, pues sorprendentemente no ha ocurrido así, no ha ocurrido todo esto. Ha empezado a ocurrir ahora que llevamos un año y algo, porque han desarrollado mucha resiliencia. Estos pacientes están muy acostumbrados a vivir solos, a estar sin compañía y a estar encerrados. Por lo tanto, al principio pues no les supuso esfuerzo. Después sí que estamos viendo ya mucho deterioro cognitivo y mucho agravamiento de las enfermedades, sobre todo el trastorno mental grave. Hemos visto también que hay un aumento de un 20% de hospitalizaciones de las chicas, ¿no?, con trastorno de la conducta alimentaria y también un aumento importante del consumo de alcohol. Aspectos positivos, por supuesto, también. Nosotros hemos desarrollado mucha resiliencia y la digitalización, pues los móviles, las tablets, todo lo que se nos ha dado para que nos pongamos en contacto con la familia, inclusive que ahora estamos haciendo consultas desde el ordenador en la comunitaria. Y, desde luego, la autovaloración la hemos adquirido gracias a la visibilidad de la población. Hemos sentido que las enfermeras nos quiere la población, que nos quiere y que nos quiere mucho. Y eso yo antes no lo había sentido. Entonces, eso es muy emocionante. Y entonces eso nos ha hecho que nos valoremos un poquito más también nosotras. Entonces ya empezamos con los retos, que he puesto pues 3 retos, unos dirigidos hacia la población, que entiendo que a lo mejor mis compañeros de psicología van a hablar y a lo mejor no voy a redundar, pero siempre hablo yo del bienestar.
El bienestar es un triángulo, es un estado que nos ayuda a adaptarnos a la situación y a vivir adecuadamente, ¿no? Y que tiene que ver con las emociones, los pensamientos y, sobre todo, la conducta. En el ámbito de la enfermería, de salud mental, trabajamos este triángulo, ¿no? Sobre todo el comer bien, el dormir bien, el luchar contra los pensamientos intrusivos que a veces desde la sobreinformación nos bombardean, y sobre todo las emociones, ¿no? Que ahora se habla mucho, pero es verdad que todos las ocultamos. El miedo lo hemos tenido calladitos todos, y cuando ha empezado a salir es cuando hemos empezado a compartir con los demás y a sentirnos un poco mejor. Y luego yo creo mucho en... Pilar. ¿Cuánto? Un minutillo. Vale, el empoderamiento de la sociedad, ¿no? Que el paciente tiene que estar empoderado, tiene que ser el que manda, y yo creo que la restauración social puede surgir de un proceso comunitario. A nivel de los retos de los enfermeros, pues eso, que tenemos que adaptar nuestros planes de cuidados a una nueva forma de cuidar, porque no es la misma, ha cambiado la cosmovisión y tenemos muchas falencias en la visita domiciliaria y en luchar entre la asistencia y la docencia. Desde luego, en el sistema sanitario, pues, ¿qué puedo decirles? Que necesitamos que nos reconozcan, que los gerentes, el que está al segundo, nos hagan horarios más flexibles, que tengan unos cuidados hacia nosotros también y que pongan a la enfermera posicionada, como pongo ahí en subrayado, está ya la penúltima, que se han manifestado las debilidades del sistema sanitario y, desde luego, que la enfermera necesitamos que seamos líderes, porque ahora se ha hecho una comisión a nivel nacional para evaluar el COVID y las enfermeras brillan por su ausencia. Entonces, pues ya termino, necesitamos fomentar una cultura de hospitales abiertos con líderes enfermeros que sean los responsables también de encabezar estrategias políticas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pilar. La verdad es que es difícil decir tanto en tan poco tiempo. Os lo estoy poniendo complicado. Ahora vamos a escuchar a don Luis González Díez con su ponencia Farmacéuticos, colaboración y compromiso profesional. Muchas gracias, moderadora. Buenas tardes. Placer estar hoy aquí con todos ustedes en esta mesa redonda de profesionales sanitarios. Y muchas gracias también a la organización de la jornada, que me gustaría también incluso felicitarle por el título que ha elegido para esta mesa. En mi opinión, muy poco o nada se está hablando del enorme reto de recuperación de la salud que tenemos que considerar por delante. Y antes que nada me gustaría destacar que volvamos a celebrar juntos el Día de las Profesiones en este formato presencial. Compartir además este acto es un mensaje de unión que lanzamos a una sociedad que está mirando a sus profesionales sanitarios con renovada confianza. Creo que nuestra actuación en la pandemia, y hablo tanto de médicos como de enfermeros, como farmacéuticos, psicólogos, fisioterapeutas o veterinarios, refleja nuestra profunda vocación sanitaria. Sin duda ha quedado grabada en la memoria de los ciudadanos. Esta experiencia debería servirnos de base para construir una nueva relación de colaboración entre los profesionales sanitarios que nos permita afrontar los problemas de los ciudadanos con más eficacia. Cuando estos desafíos son complejos y esta pandemia es la más exigente de nuestras vidas, las soluciones nunca pueden ser fáciles, ni nadie, absolutamente nadie, las tiene en exclusiva. ¿Qué cabe duda que retos como el que hoy abordamos exigen la máxima colaboración y la mejor coordinación de todos los recursos a nuestro alcance? Quizás sea una de las grandes lecciones de cara al futuro. Del éxito que tengamos en generar este espacio de cooperador entre profesionales, administraciones y niveles asistenciales dependerá en buena parte que atendamos las necesidades que hoy nos plantea la ciudadanía. Con razón se dice que sin salud no hay economía. Es una frase que resulta obvia, pero que quizás hasta ahora no conocíamos su verdadero alcance. Nunca se ha valorado más la salud que ahora. Y si me permite el comentario, ni el día de la lotería de Navidad, que decía, ¿te ha tocado? Y dijo, no, hijo, lo importante es tener salud. Pues yo creo que ahora es cuando más se está valorando el tener salud. Por eso hay que analizar lo que ha sucedido, aprender de nuestros errores y construir sobre todo aquello que ha funcionado. Este análisis es propio de profesiones que buscan superarse día a día para prestar el mejor servicio a la sociedad, que es su esencia. Insisto en esta idea porque la recuperación de la ciudadanía también pasa por restaurar la confianza en nuestro Sistema Nacional de Salud y en nuestras instituciones. Los ciudadanos necesitan nuevas garantías, un nuevo contrato sanitario, si se me permite. Aunque seamos conscientes de que no existe el control absoluto, sí necesitamos tener la certeza que al menos trabajamos unidos para estar mejor preparados como sociedad. De esa capacidad de trabajar juntos y de generar consensos dependerá que consigamos nuestros objetivos. Seguramente esta colaboración, que exige implicación y medios efectivos para llevarla a cabo, sea la mejor receta para recuperar a tantos enfermos y promover
la salud en el futuro. Los farmacéuticos hemos sido y seguimos siendo un pilar básico para la sociedad en esta crisis sanitaria. Hemos mantenido abiertas nuestras farmacias contra viento y marea y hemos demostrado con hechos que estamos al lado de los ciudadanos y de los demás profesionales sanitarios cuando más nos han necesitado. Ahora que ha llegado el momento de la recuperación, también podemos ser muy valiosos para afrontar este reto con éxito. Por un lado, podemos ser útiles para prestar una primera atención que nos permita derivar a los pacientes que presentan una sintomatología persistente COVID. En muchos casos son personas que no tuvieron que ingresar en los hospitales, pero que necesitan atención desde la atención primaria. Muchas de estas personas las vemos a diario en nuestras farmacias. Nos hablan de agotamiento, de dificultad para respirar, después de haber pasado la enfermedad, de problemas de memoria y de concentración, también de mareos, insomnio, pérdida de apetito o dolor de cabeza, estómago o garganta. Son frecuentes asimismo los problemas mentales como la ansiedad o la depresión. Son enfermedades y secuelas que los expertos han asociado a la COVID y que debemos saber identificar y manejar con actividad. Tener herramientas para derivar al especialista, disponer de formación para ofrecer consejos o recomendaciones de salud que sean útiles. Es urgente, además, centrarse en las patologías crónicas. Muchos de estos pacientes enfermos crónicos o los pacientes institucionalizados han visto cómo se agravaban sus síntomas durante la pandemia. Muchas cirugías programadas se suspendieron. La lista de espera sigue presionando y nos demandan una solución. Hay también pacientes sin diagnosticar y eso quiere decir que estas personas debutarán con una enfermedad más avanzada y peor pronóstico y estado de salud. El reto, pues, es mayúsculo y exige crear sinergias de colaboración entre todos los profesionales sanitarios para tener éxito. Requiere igualmente un abordaje multidisciplinar para garantizar, por ejemplo, la continuidad asistencial y el éxito de los tratamientos. Obliga también a las administraciones a optimizar el uso de todos los recursos a nuestro alcance, sin distinguir si son públicos o privados, porque detrás de ellos siempre hay profesionales sanitarios. Por nuestra parte, desde la farmacia madrileña, volvemos a tender la mano para fortalecer la capacidad de la atención primaria y lo hacemos en una triple vertiente. Primero, poniéndonos a disposición de nuestras autoridades para integrarnos en las redes de vigilancia de salud pública. Ya lo hemos hecho en parte de la Comunidad de Madrid a través de la realización y dispensación de test rápidos de detección de antígenos. Otro paso en esta dirección, que me parece necesario, porque responde a una carencia de evidencia del sistema, es habilitar las oficinas de farmacia como centros de vacunación y tal y como ocurre en otros países del mundo, sin ánimo de buscar ninguna polémica, sino de construir. Debemos preguntarnos cómo podemos aumentar el ritmo de vacunación de la población para alcanzar los objetivos marcados, no solo en la campaña de vacunación contra la COVID, sino también en el programa contra la gripe. Creo que todos somos conscientes de que se trata de una de las actuaciones sanitarias preventivas más efectivas. Y otra cosa, es muy fácil hablar de vacunación en las grandes ciudades y en centros urbanos, aún con los desplazamientos y espera a que se nos someta a la población. Pero ¿qué pasa en los municipios pequeños? ¿Por qué no se utiliza a la farmacia rural para que su población no se tenga que trasladar a otras localidades? Nuestra respuesta ya la conocen. Cuenten con los farmacéuticos. Podemos colaborar y ofrecer el servicio a todos los ciudadanos que lo soliciten. Queremos ser parte de la solución en todos los planes y estrategias que se ejecuten, ya sea en salud pública, atención primaria o atención sociosanitaria. Asimismo, tenemos que desarrollar nuevos modelos de continuidad asistencial para facilitar el acceso a los diagnósticos y tratamientos de todos los pacientes, especialmente de los más vulnerables. El compromiso de la ministra de Sanidad de trabajar en la dispensación colaborativa de los medicamentos hospitalarios en la farmacia es un buen paso. Yo quiero recalcarlo aquí, es el compromiso de la ministra en la dispensación de los medicamentos que nos llegan del hospital. Eso no quiere decir que las oficinas de farmacia se vayan a hacer esos medicamentos que se están haciendo en el hospital. Es decir, esos medicamentos llegarían a la oficina de farmacia, la oficina de farmacia se pondría en colaboración con el paciente para que cuando él pudiese, o bien se acercase a la farmacia o nosotros se lo acercásemos a domicilio. También lo es el recogido, lo está en el anteproyecto de ley de la Comunidad de Madrid, de posibilitar la dispensación farmacéutica a domicilio para todas aquellas personas que lo necesiten, única y exclusivamente para todas aquellas personas que lo necesiten, y estamos hablando única y exclusivamente de dispensación de medicamentos. Cuando un paciente tenga un problema con la medicación que yo le he dispensado, si tiene algún problema y no tiene movilidad, está solo en su casa, está sin ningún familiar,
que llame al farmacéutico que se lo ha dispensado para que acuda a su domicilio y le explique el problema que tenga con esa medicación. Un minuto, Luis. Gracias. Acompañar y hacer un seguimiento del ciudadano durante su enfermedad es una tarea que nos compete a todos y que exige un abordaje multidisciplinar. Lo hemos hecho en Madrid, en varias áreas de salud, por ejemplo en Daroca, donde existe una excelente comunicación entre los médicos, los farmacéuticos y las enfermeras. Por lo tanto, si lo hemos hecho ya en un centro de salud, lo podemos hacer en los demás sitios. Y digo, siempre en beneficio del paciente y demostrando que si todos los sanitarios estamos unidos, es mucho mejor para él. Yo creo que el paciente lo que necesita es una información común, no que un sanitario le diga una cosa, otro sanitario y otro, porque lo único que hacemos es volverle loco. Si todos nos ponemos de acuerdo y cuando se le da una medicación todos le decimos lo mismo, creo que estamos trabajando por el paciente. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Me han pedido un ligero cambio en el orden de los ponentes y nos va a hablar doña Tina Manfaya Hernández Martínez con la ponencia La importancia de la salud psicológica en nuestra calidad de vida. Pues, ¿se me oye, verdad? Sí. Pues buenas tardes. En primer lugar, me gustaría agradecer a la Asociación de Colegios Profesionales, a la Unión Interprofesional, la oportunidad de estar esta tarde aquí compartiendo mesa con el resto de compañeros y compañeras que también están en todo el área sanitaria y de atención a la ciudadanía. A mí me gustaría plantear pues qué hemos aprendido y qué retos precisamente tenemos por delante. Sin lugar a duda, una de las cosas que nos ha puesto encima de la mesa la pandemia por COVID-19 es la importancia de nuestra salud psicológica. Eso es algo que es incuestionable. Ahora bien, la pandemia por COVID tiene el efecto que ha tenido porque es un factor estresor vital que ha afectado a toda la población en general y, por lo tanto, lo que vamos a ver es que estadísticamente la sintomatología psicológica se ha mostrado en un mayor número de personas, pero precisamente porque hemos aplicado ese estresor a toda la población. Pandemias, otro tipo de pandemias se han dado en el mundo, ¿no? Pero esta tiene de especial que ha afectado de forma particular también a la sociedad occidental. Y aquí es donde nos debemos replantear y pensar qué es lo que estamos haciendo. La pandemia por COVID tiene, sin lugar a duda, unos factores biológicos a tener en cuenta, infecciosos, pero creo que se nos ha olvidado, que al principio se nos olvidó, la importancia de los factores, además de los biológicos, los factores psicológicos y los factores psicosociales. Y ahí es donde quizá hemos visto que la ola que ha habido de problemática en lo que conlleva a la salud psicológica, la salud mental, es lo que nos ha de alguna forma desbordado, porque tendríamos el aplicar ese estresor a toda la población y, por lo tanto, un mayor desarrollo de sintomatología psicológica y, por otra parte, que en un principio atendimos más a la parte biológica, infecciosa, y no tanto a los problemas que podrían tener asociados todos los factores psicológicos y psicosociales. Además, esta pandemia va unida a algo especialmente inusual, que es el hecho de un confinamiento social intensivo. Y eso es algo que no habíamos visto hasta este momento y de lo cual hay poquita documentación, poquita literatura científica sobre cuáles podrían ser sus efectos. Llegados a este punto, decir que no todas las personas han desarrollado ni han tenido la misma reacción, sino que esto va a depender de una serie de factores de riesgo, de factores de protección, de recursos que tengamos, como pueden ser factores disposicionales, situacionales, los recursos personales y los recursos sociales. Porque no olvidemos
que efectivamente hemos tenido gran parte de personas, un número elevado de personas que muestran sintomatología, sobre todo en el ámbito ansioso, en el área depresiva, problemas de sueño, pero que no todas las personas lo han desarrollado y, por lo tanto, tenemos que también atender a cuáles son esos factores de protección. Atendiendo a estos factores, tendríamos que tener en cuenta que efectivamente existen unos grupos de vulnerabilidad. Algunos de ellos ya se han mencionado en esta mesa, como pudieran ser las personas que estaban en una situación de diagnóstico de una enfermedad mental crónica y duradera anteriormente, personas que tenían discapacidad, personas con enfermedades crónicas, niños y adolescentes, personas mayores, mujeres, víctimas de violencia de géneros, personas que estaban en situación de pobreza, por ejemplo, y también personas que al estar en una mayor exposición con el virus, con la lucha en la pandemia, por ejemplo, como es el personal sanitario, han sufrido más lo que es la merma por la pandemia por COVID. Ahora bien, quiero insistir en la necesidad, y este sería el primer reto, ¿no?, que es detectar estos grupos vulnerables y hacer estrategias específicas de intervención, que ya no serían puramente de prevención, pero sí que podríamos hablar de una prevención secundaria, ¿no?, porque lo que estamos viendo es que hay una sintomatología, bueno, pero ahora que detectemos eso para que no haya sintomatologías que se cronifiquen de mayor forma, ¿no? Porque no hay mayor injusticia que tratar a todo el mundo igual a los desiguales. Entonces, detectado esto, utilicemos esos factores y establezcamos estrategias específicas, conociendo tanto lo que son los riesgos biológicos, psicológicos y psicosociales. Luego, a mí me gustaría también incidir en que es verdad que mucho se habla de la salud psicológica, de la salud mental, pero es necesario poner encima de la mesa que no todas las sintomatologías de lo que estamos hablando son de sintomatologías, de síntomas, alteraciones emocionales, que no de trastornos. Porque al final caemos en la forma de transmitir, la forma en la que informamos al resto de la ciudadanía tiene mucho que ver con todo esto. Generamos dentro de esos miedos, de esos componentes que hemos visto que tienen una gran importancia en cómo la sociedad afronta pues, este factor estresante que ha sido la pandemia, la incertidumbre, el miedo, y generamos cierto desconcierto al cómo las personas pudieran desarrollar trastornos, lo cual no es real. Lo que nos estamos encontrando es que hay un claro aumento de lo que es la sintomatología de alteraciones emocionales, pero que no van a cursar con un trastorno puramente mental. Por lo tanto, lo que tenemos que incidir en esas estrategias específicas es saber detectar esas alteraciones para que no se lleguen a cronificar. Un minuto, Timón, falla. El siguiente reto, el segundo reto que se me plantea es el de trabajar con el estigma. Creo que aprovechando la visibilidad que tiene la importancia de la salud psicológica, de la salud mental, es el momento de trabajar con el estigma que sufre la propia salud psicológica. Es hora de hacer programas para que la gente acuda precisamente en momentos previos al desarrollo de esos trastornos. En el Colegio Oficial de la Psicología estamos desarrollando ya algunos programas en los que se hablan, por ejemplo, actualmente de suicidio, en el que estamos intentando de visibilizar todo esto. Y el tercer reto, y como más también fundamental, me parece que es el de, una vez que tenemos todo esto detectado, saber que nuestro sistema se queda insuficiente. Y no solamente con la asistencia psicológica, por supuesto, en atención primaria, en salud mental, sino también en otras áreas en las que interviene la psicología y, por lo tanto, y la salud psicológica, como pudieran ser las áreas de educación, de servicios sociales y, por supuesto, en otras en las que estamos implicados. Entonces,
Esos serían los 3 retos que creo que son fundamentales. Trabajar el estigma, áreas de intervención y estrategias específicas a la hora de abordar colectivos más vulnerables para desarrollar problemas psicológicos. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias. Siento estar metiendo un poco de prisa. Bueno, a continuación nos va a hablar don Manuel Lázaro Rubio sobre los beneficios para la salud de la convivencia con mascotas. Sí, hola, buenas tardes. Gracias a la organización por haberme invitado y felicitar porque yo creo que el podernos ver aquí cara a cara, lejos de las conferencias online y todo eso que ha sido realmente ya un poco pesado, yo creo que es una nueva normalidad que esperemos que vaya llegando. Me parece a mí que el tema que me han propuesto de beneficios de las mascotas para la salud yo creo que es francamente interesante, evidentemente a mí me apasiona, pero lo que he querido es no dar mi opinión, sino intentar buscar estudios, lo publicado, algo que realmente avale este tipo de afirmaciones. Voy a hablar un poco en 2 grandes grupos. Uno, lo que son las intervenciones asistidas por animales, en los cuales los animales participan en algún tipo de proceso patológico o en algún tipo de trastorno en alguna persona como catalizadores o ayudantes. Fundamentalmente, estas intervenciones asistidas por animales se centran en 2 grandes grupos, los temas psiquiátricos y enfermedades cardiovasculares. Muchos estudios, como decía yo, avalan todo esto en el sentido de que la población infantil, trastornos de espectro autista, problemas de aprendizaje, todo ese tipo de trastornos en los niños, la participación de un animal, los especialistas indican que ayudan mucho a colaborar. En la población geriátrica exactamente igual, en casos de Alzheimer, en depresión, en un montón de procesos, en las residencias hay multitud de experiencias. Y ya en cualquier edad o a otro nivel, drogodependencia, en temas de agresividad. En las instituciones penitenciarias hay muchas experiencias francamente positivas del efecto de los animales en este tipo de situaciones. Y el otro gran grupo, como decía, son los temas cardiovasculares. Parece que fundamentalmente la reducción de la presión arterial es la parte que más peso tiene o más demostrada. Se ha visto que acariciar un animal automáticamente produce esa reducción de la presión y efectos beneficiosos. Esto es muy reciente, del año pasado, un metaanálisis de la Asociación Americana del Corazón, en la cual estudiaban un grupo muy importante de personas que habían tenido un ataque cardíaco o un accidente cerebrovascular. La presencia de mascotas en el hogar reducía, como dice ahí, un 33% el riesgo de muerte en los que habían tenido un ataque cardíaco y casi lo mismo, un 27% en un problema cerebrovascular. O sea, estos son realmente datos. Las intervenciones asistidas, esto también es de principios de este año, un montón de estudios que tienen abiertos en Estados Unidos, solo son ejemplos lo que estoy poniendo. Hablan de reducción de ansiedad en emergencias pediátricas, como un niño estresado, un animal consigue que el pediatra o quien esté allí pueda manejarlo mejor. Cosas tan interesantes como la influencia en la microbiota intestinal de la posesión de mascotas. O sea, hay estudios que están desarrollando el impacto positivo en jóvenes o adolescentes conflictivos, o todo el proceso que hemos dicho del tema del envejecimiento en geriátricos. Esto es un ejemplo de una de las reuniones que hicimos hace unos cuantos años. Aquí participaron psicólogos, psiquiatras, internistas, ahí estaba el antiguo consejero de Sanidad, y ellos exponían su experiencia. Creo que los veterinarios no debemos de decirlo. Yo no soy quien debo de hablar de si los animales son o no beneficiosos para la salud de las personas. Deben ser los profesionales de la salud directamente de las personas. De esta reunión yo lo que más me gustó y felicité fue a la psiquiatra, que aparte de comentar los resultados positivos que ella veía, decía: no me gustan los perros y en mi vida tendré un perro. No quiero saber nada de un animal, pero sin embargo ella veía que muchos pacientes que no lo sabría de otra forma, gracias a ellos lo hacía. Entonces creo que ese es el valor de las intervenciones asistidas por animales. Y ahora el segundo gran bloque que decía es los beneficios para el resto de la población y en especial después de cuando estamos saliendo de esta pandemia de COVID. Hay muchos estudios, este por ejemplo es un estudio creo que era de Gran Bretaña, de Russian y Mills, en el cual por ejemplo lo que informaban era eso, decían tener una mascota está vinculada a una mejor salud, es lo que un estudio, un muestreo muy amplio de personas afirmaba, o que compartir la casa con un animal de compañía actuó como amortiguador. Y es curioso porque no solo fue en los casos de soledad, todos podemos entender que una persona que vive sola pueda sentirse acompañada en un confinamiento por una mascota. Grupos familiares más numerosos manifestaban que cuando había tensión y quería yo estrangular a mi hijo o pelear con mi mujer todos encerrados, el que llegara el perro moviendo el rabo y acariciarle ayudaba a bajar mucho esa tensión.
Otro estudio también, este está hecho en España, lo que harán lo mismo, los animales de compañía han tenido un efecto muy beneficioso, además informaba de que cuanto mayor había sido la situación anímica de esas personas, más mostraban que los animales habían ayudado. Y una cosa curiosa es que dice que la gente, en contra de lo que inicialmente se suponía, había acariciado y abrazado incluso más atención a los animales. Ha habido miedo en aquellos momentos de desconocimiento, los veterinarios estuvimos participando en estudios y demás porque se desconocía el contagio y qué papel podían estar jugando, y es curioso el que la gente no les tuvo en nuestro país miedo. Otro estudio, simplemente, pues lo que hablan es un 76%, explican que se han visto beneficiados, el que les ha ayudado a sentirse menos solo, el que el acariciarlos. Bueno, no me voy a detener, pero hay muchos estudios que indican estos resultados. Y esto ha tenido su efecto, y es tras el confinamiento, en mayo del 20 se ha visto que las personas estaban pensando en comprar perros, los que ya tenían, o adquirir otro animal de compañía. O sea, la gente se ha contagiado un poco de esa impresión, y se ha visto entre un 30 y un 50% de incremento en las adopciones en las protectoras, y los registros oficiales, que en este caso el Colegio de Madrid tiene, han visto que se incrementaron los perros y los gatos un 6 y un 17% del 19 al 20, pero las previsiones del 20, que ya ha aumentado claramente para el 21, es que se superen en más de un 20% los perros y los gatos que van a figurar en nuestros registros, lo cual explica un poco lo que se ha visto. Y sí me parece importante el que pensemos que introducir animales en el hogar tiene sus problemas o sus inconvenientes. Las zoonosis, las enfermedades de los animales transmisibles al hombre. De hecho, el COVID es una zoonosis, aunque el origen sea los murciélagos. Aquí los veterinarios tenemos mucho que decir en salud pública, una revisión anual como mínimo de todos los animales, que mediante prescripción de tratamientos antiparasitarios, inmunitarios, revisión de su salud, garantice en cierto modo a la población, y luego a la vez esa tenencia responsable de que hay que preocuparse por el bienestar de esos animales y hay que pensárselo muy bien. En el caso de los niños, por ejemplo, está demostrado que aumenta mucho la autoestima en niños con problemas, que les da una responsabilidad el tener un ser vivo, pero si el padre al final se hace cargo porque el niño no lo quiere, pues no tenemos un gran efecto positivo. Y además es importante pensar el que una mascota no la cojo para probar y a los 6 meses la tiro a la calle. O sea, evidentemente todos sabemos la responsabilidad que eso implica. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Ahora entiendo por qué persigo compulsivamente a mis gatas. Pues vamos a escuchar a continuación a don Rubén Yusta Tirado y su ponencia es el papel del trabajo social en los sistemas de recuperación post-COVID. ¿Dónde está? Me está fallando. Bueno, pues funcionamos sin diapositivas. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Lo primero de todo, dar las gracias a Unión Interprofesional por organizar este acto y comentaros que voy a intentar ser lo más breve posible también, un poco porque yo creo que la idea fundamental de este tipo de jornadas es que al final pongamos voz y pongamos cara a todas las profesiones y que en definitiva podamos ir avanzando un poco entre todos y entre todas con lo que nos encontramos. Yo he venido esta tarde aquí a hablaros de trabajo social y del papel que han tenido las trabajadoras sociales durante la crisis del coronavirus y durante, sobre todo, la fase en la que nos encontramos actualmente. Yo creo que, sobre todo durante la pandemia, una de las cuestiones importantes que hemos tenido, que yo creo que coincidimos la mayor parte de las profesionales que estamos identificadas en esta mesa, es que somos profesionales que no hemos cesado en nuestra intervención durante toda la pandemia. Somos profesionales que hemos sabido adaptarnos a la nueva situación, asumiendo nuevos roles y nuevos retos profesionales que ha venido derivado por esta crisis sanitaria. Hemos mostrado también un desarrollo de la intervención social, en el caso de las trabajadoras sociales, a través de nuevas tecnologías, con un especial desarrollo de las técnicas de intervención telemáticas, asegurando y luchando en todo momento por mantener la intervención hacia las personas usuarias con las que habitualmente intervenimos. Y luego, por último, también una de las cuestiones que también han sucedido durante la parte más cruda de la pandemia ha sido que al intervenir en diversos ámbitos, como lo hace el trabajo social, ya sea en servicios sociales, personas mayores, menores, violencia de género, salud o servicios de emergencia, cada especialidad del trabajo social ha ido evolucionando y adaptándose a las medidas que ha ido teniendo en cada uno de estos ámbitos.
De esta forma, ¿qué es lo que ha sucedido? Pues que, como ya comentaba alguna compañera anteriormente, que hemos sido profesionales que hemos estado afectados y afectadas directamente por la pandemia, porque es algo que nos ha afectado a todos y a todas, pero que de igual manera hemos sido partícipes de la situación que han vivido nuestras propias usuarias y usuarios. Bien, ¿cómo queda el trabajo social tras la pandemia? En este sentido, yo sí que me he querido quedar con aspectos muy positivos. En el momento más crudo de la pandemia, el trabajo social fue reconocida como profesión esencial, lo cual yo creo que es algo que todas y todos desde el trabajo social hemos interiorizado y hemos intentado seguir manteniendo durante todo lo que ha venido después de las fases más complicadas de la pandemia. Esto también ha generado un mayor conocimiento de las funciones y de las potencialidades de las compañeras y compañeros por parte de personas que hasta el momento no habían tenido intervención o una relación directa con nosotras y con nosotros. Hemos situado a las profesionales del trabajo social en una primera línea y ya, como se está demostrando, ya no solamente a través de la crisis sanitaria que estamos viviendo, sino en catástrofes como estamos viendo actualmente con el volcán de La Palma y en diferentes dispositivos de emergencia que estamos presentes, lo cual también ha hecho que la disciplina sea visible y que también el colegio responda de una forma directa a todo esto, ¿no? Como Colegio Oficial de Trabajo Social de Madrid nos hemos querido instituir como una institución al servicio tanto de la ciudadanía como de la persona colegiada antes, durante y después de la crisis sanitaria. Por tanto, ¿cuál es el momento o en qué punto se encuentra actualmente el trabajo social? Pues actualmente nos encontramos retomando el ritmo normal de trabajo y de acompañamiento a las personas usuarias. No olvidemos que, aunque nos encontramos o pensamos que nos encontramos en una fase final de esta crisis, seguimos teniendo restricciones y, por lo tanto, seguimos teniendo que estar adaptados y adaptadas a todas las restricciones actuales. Estamos atendiendo a nuevos perfiles de personas usuarias que hasta el momento no habían sido usuarios y usuarias habituales de nuestras intervenciones y que debido a la situación que hemos vivido todos y todas, al final pues han requerido de la intervención de nuestras compañeras y compañeros. Y, en tercer lugar, estamos interviniendo también en una nueva crisis, ¿no? Ya no solamente hablamos de crisis sanitaria, sino que a esta crisis estamos viendo cómo se le está acompañando una crisis económica, laboral, social y, bueno, como ha comentado también la compañera del Colegio de Psicología, una crisis emocional a la que entre todas y todos tenemos que ir haciendo frente, ¿no? Por tanto, yo creo que un elemento positivo de todo lo que estamos haciendo en este momento es que estamos aprovechando todos los recursos que hemos aprendido durante la crisis y las estamos intentando poner al servicio de la intervención y de la ciudadanía. Y un poco ya por terminar, marcar un poco los retos que tenemos actualmente desde el trabajo social. Lo primero de todo, estamos intentando seguir manteniéndonos en una primera atención, en línea de atención, ya no solamente durante una crisis como la que hemos vivido, sino de una forma continuada en el día a día de las personas usuarias y estamos intentando que se nos reconozca como tal, ¿no? En segundo lugar, queremos seguir alcanzando y seguimos detrás de los objetivos profesionales que siempre hemos tenido, como actualmente tenemos el reconocimiento del trabajo social como profesión sanitaria o como la identificación o la mención del trabajo social como profesión de referencia en los servicios sociales. En tercer lugar, yo creo que otro de los objetivos que nos marcamos, uno de los retos que sumamos un poco a este horizonte que tenemos en trabajo social sería mantenernos cercanas a la ciudadanía y a todas las personas usuarias con las complicaciones sociales que tienen en su día a día y que tenemos en nuestra intervención. Y, por último, como Colegio Oficial de Trabajo Social de Madrid, nuestra idea y nuestra intención en todo momento es mantenernos al lado de la persona colegiada y seguir avanzando de forma conjunta hacia los nuevos retos y hacia los retos que ya estaban implícitos en la intervención social. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias, Rubén. Yo, en primer lugar, quería dar las gracias tanto a los ponentes como a los colectivos que representáis por lo que habéis hecho como ciudadana. Creo que tengo mucho que agradecer y los ciudadanos tenemos mucho que agradeceros a los colectivos que estáis representando en este momento. Y tenemos tiempo para un par de preguntas, porque hemos sido un poquito justos, pero me daba mucha pena cortar más de lo que ya os he cortado. ¿Nadie se anima? Bueno, pues particularmente yo sí querría hacer una y además la lanzo a los 5 y quien quiera recoja el guante. ¿Vosotros pensáis de verdad que hemos aprendido algo, tanto los colectivos a los que representamos como la ciudadanía, de esta crisis? Porque mi sensación es que creemos que el COVID ya no está.
Valientes. ¿Qué es la sensación? Que realmente como ciudadanos y como profesionales hemos sacado un aprendizaje de esta situación o estamos condenados a repetir lo mismo. Bueno, pues me lanzo y te contesto. Pues efectivamente hay veces que da esa sensación, ¿no? que hay veces que no hemos aprendido, pero yo creo que eso tiene que ver con un sesgo que se produce que es incluso necesario, ¿no? para la supervivencia, para seguir. Quiero creer que sí que hemos aprendido. Quiero creer que somos más conscientes de las necesidades de las personas, de la sociedad, de la importancia de los sistemas sanitarios. Quiero pensar que hay una mayor responsabilidad colectiva, que hay una mayor responsabilidad por parte de las administraciones. Es cierto que en muchas ocasiones se dijo al principio de esto saldremos mejores personas, ¿no? Eso es un sesgo cognitivo, o sea, quien era malo antes seguirá siendo malo, pero afortunadamente yo creo que la lectura positiva de todo esto es que la mayor parte de las personas son personas estupendas que sí que sacan aprendizajes y creo que al final también tenemos una cierta mirada a mirar lo que más llama la atención y lo que más pone en peligro a la sociedad, que son las conductas al final disruptivas, y tenemos el deber de aprender a reconducirlas. Muchas gracias, Simón Falla. Buenas tardes. Yo soy periodista y quiero hacer una autocrítica sobre nosotros, ¿no? Sobre mi profesión, porque yo durante la pandemia también he tenido la sensación, también por lo que se nos exige a nosotros como profesionales, dónde estaba el límite entre lo que realmente estaba pasando, que ha sido extraordinariamente gordo. Para mí ha sido como una tercera guerra mundial, pero con el virus importante. Pero hasta qué punto los medios también han contribuido quizá a magnificar el miedo en algunas ocasiones, a buscar el morbo excesivo, en buscar el se ha muerto una señora de 145 años, estoy exagerando mucho menos. Yo en fin, la vida tiene un ciclo, yo soy de letras, pero hasta eso no sé. Entonces, ¿hasta qué punto vosotros os habéis sentido vapuleados o presionados por esa presión mediática de esa bola de querer saber más, el otro que quiere más, el otro que quiere subir la noticia? ¿Eso ha generado en vosotros una doble presión? Insisto, lo digo desde la crítica profesional. Sin miedo. Yo la verdad es que tengo poco miedo ya en esta vida, ¿no? Contestando a tu primera pregunta, sí, yo creo que hemos aprendido en primer lugar a valorar lo que tenemos, que es muy importante, a valorar lo que tenemos. Y luego también yo creo que ha servido para ser un poquito más humanos. Esta humanización que se hablaba mucho, yo creo que la hemos ganado tanto en los hospitales como en los centros de salud, como en las farmacias a todos los niveles, ¿no? De ser un poquito más humanos y atender mejor a los ciudadanos. Y respecto a tu pregunta, por supuesto, te puedo garantizar que yo muchas veces me ha dado vergüenza ajena tener que ver ciertas noticias, y no solamente ver, sino quién las decía, cómo las decían, noticias tendenciosas, noticias con muy mala idea, por lo menos hacia mi profesión. Yo la verdad te voy a poner un ejemplo que ha estado, si me lo permitís, que ha estado en la opinión pública. Nosotros, desde el minuto cero, quisimos colaborar haciendo las pruebas de test de antígenos en la farmacia. Los ciudadanos decían, perdón, ¿que no tenéis test de antígenos en la farmacia? ¿Que tengo que comprarlos por internet? ¿Que no lo hacéis? Pero si lo está haciendo el vecino del quinto. Se ha comprado una caja de 30 envases y lo está haciendo. Y estábamos suplicando por hacerlo. Nos lo han permitido. Nadie se preocupó, no sé que me digáis lo contrario, de cuánto costaban esos test de antígenos en internet. Nadie se preocupó cuánto pagaba el que nos lo hacía. Y si os acordáis, cuando se permitió su venta, su autorización en la farmacia, fue un ataque a muerte, que si eran carísimos, eran 6,50 si mal no recuerdo, y hasta ahora no nos habíamos preocupado cuando estaban cobrando 200 y 300 euros por hacerlos. No nos habíamos preocupado de eso. Ahora, eso sí, desaparecieron todas las ventas piratas. Todos quitaron sus productos de internet.
cuándo se realizó esa venta a través de las farmacias. Me he sentido fuertemente apaleado, vamos, apaleado. Es que aquí son carísimos, si cruza usted la frontera y tal, los tiene en las grandes superficies, si hace usted esto, no sé qué. Oiga, ¿y antes? Antes no pasaba nada, no importaba. No digo todos, ¿eh? Y luego, hombre, cuando se dan las noticias en estas circunstancias, tenemos que saber lo que se dice, tenemos que saber cómo se han hecho. Si hay alguien que a mí me dice que me estáis asesorando un comité de expertos, que haya un comité de expertos. Luego nos tenemos que enterar que no hay ningún comité de expertos. No, yo te digo de noticias que yo he escuchado, ¿me entiendes? De noticias que han dicho todo y tal. Y luego, pues hombre, yo creo que tampoco favorecía que salía una autoridad sanitaria y dijese, no, esto no hace falta que lo utilicéis, ¿vale? Que no va a pasar nada. Y a los 7 días será obligatorio. O sea, yo creo que ha habido una falta de coordinación, pero yo por lo menos siempre saco lo positivo. Y lo positivo es que hay que ser mucho más prudentes y sobre todo que tenemos que pensar en los ciudadanos que nos ven, que nos escuchan todos los días, porque si no va a llegar un momento en que no van a creer con nosotros. Y esto de que ha pasado, todavía no ha pasado, ¿eh? Todavía hay muertes todos los días. Me parece que ya la rutina de decir, hoy han fallecido 80 personas, bueno, son pocas, antes 200, ¿no? Es que han fallecido 100. Hombre, que tengamos presente que todavía están falleciendo personas por la COVID. Yo creo que eso es muy importante también que no se nos olvide. Gracias. Yo sí, en un momento sí quería comentar, comparto todo lo dicho, pero soy claramente pesimista de los resultados que pueda tener esto, y en particular por una cosa, soy muy pesimista de los políticos y las administraciones. He recordado muchas veces, hace muchos años, yo hablaba con un político de muy alto nivel en su momento, y cuando todos los políticos a su vez se peleaban me decía, Manolo, tú no te preocupes, esto es porque las cosas van muy bien. Tú acuérdate de la transición, cuando hay problemas, cuando hay algo grave, en ese momento dan un paso adelante. Me he acordado tantas veces en este año y medio de que cuanto peor estaba, los políticos más se tiraban las cosas. La descoordinación que comentaba Luis es debido a que si yo hago esto, el otro hace lo contrario. Si yo decido en un hospital permitir meter respiradores de no sé qué o hacer esto, me van a criticar, mejor no hago. Yo estoy francamente decepcionado en ese sentido de los que han tenido que tomar decisiones, porque ha prevalecido la política, el miedo a la crítica, cuando sí creo que todos los profesionales de todos los colegios sanitarios o no, creo que se han volcado. Ha habido ejemplos de generosidad de todo el mundo y en esa parte sí que se puede aprender, pero yo creo que los responsables y las autoridades, no sé. Bueno, pues 17 autonomías, 17 consejeros, 17 leyes, 17 a opinar. Partidos Y ha rotos. sido una lucha a muerte por si en una autonomía se hacía tal, en esto, tú no lo has hecho, el otro sí, aquí han hecho no sé qué, el otro ha hecho no sé cuánto. Ha sido un desbarajuste, una guerra entre ellos mismos. Pero mira, te voy a decir una cosa. Yo creo que si podemos sacar una cosa positiva es que los sanitarios hemos salido ganando. Hemos salido ganando porque no se fiaban de los políticos y acudían a nosotros. Entonces nos preguntaban a todos, médicos, a todos los que he citado anteriormente, ¿utilizo o no utilizo? ¿Me vacuno o no me vacuno? ¿Usted qué va a hacer? Y yo creo que en este campo los sanitarios hemos salido muy beneficiados. Es decir, la población y la prensa confía mucho en nosotros. bueno, pues muchas gracias. Perdón. Es que tenemos que higienizar la sala entre ponencias. Un minutito, nos levantamos rápido. Bueno, mi pregunta era para Rubén y era ¿dónde existe o dónde se ven reflejados otras figuras profesionales también del ámbito de lo social, como educación social o integración social? Ay, repíteme, perdóname, que es que se oye muy poquito. Que ¿dónde se ven reflejados o dónde se ven dentro de esta imagen de los retos para la recuperación física y emocional otras figuras profesionales de lo social, como educación social, integración social, si están dentro de esta imagen o dentro de esta intención de mejora? Claro, contesto muy rápido. Yo creo que como trabajadoras sociales sí que es verdad que nosotros y nosotras estamos aquí representados, pero tanto la educación social como integradores e integradoras sociales al final sois un apoyo muy importante y no solamente un apoyo a nuestra figura, sino un apoyo dentro de lo que es todo el sistema de servicios sociales y todo lo que se ha ido haciendo.
sí que es verdad que bueno, pasa lo mismo cuando hablamos de sanidad, que nosotros y nosotras como trabajadores y trabajadoras sociales pues estamos un poco en este camino ambivalente, y yo creo que en ese sentido, aunque yo entiendo que, imagino que tu profesión irá un poco por ahí o estará cercano, yo entiendo que en ese sentido tú puedas decir, oye, hablamos de servicios sociales y lo identificamos con el trabajo social, pero yo creo y me imagino que el resto de compañeras y de compañeros lo verán así, al final yo creo que todo esto es un conjunto, ¿no? Al final la intervención de la trabajadora social, la intervención de la enfermera y todas las cuestiones positivas que han ido saliendo, yo creo que de esta mesa van de forma conjunta. Sí que es verdad que quizá pues faltaría más representatividad para ellos, al igual que la pedimos nosotras y nosotros en otros ámbitos, ¿no? Que, por ejemplo, ya lo estamos viendo como lo comentábamos, ¿no? Pues uno de nuestros mayores retos es ser identificados como profesión sanitaria y seguimos en la lucha, pues yo creo que pasa un poco esto, lo que tú comentas. Vale, pues muchas gracias. Damos por finalizada la mesa. Muchas gracias por la asistencia.